Hola, ¿cómo están? Les cuento que sinceramente con Orlando Parra va a pasar a las 8 de la noche los domingos, porque la mayor parte de la gente lo solicitó. En septiembre vamos a tener 4 grandes invitados, además de los espacios que tienen que ver con el tema del momento y que tienen que ver con el semáforo, que son invitados momentáneos. Los grandes invitados van a ser Carlos Alfredo Croswell, este domingo, 6 de septiembre. Arrancamos con él, el ex candidato a la alcaldía del Polo Democrático, ex concejal, diputado de orígenes liberales. Luego viene Mauricio Valencia Hernández, el director, el CEO, la cabeza de Confamiliar Risaralda. Con él vamos a tener una charla muy interesante sobre lo que ha sucedido en este instante con el COVID. Luego viene Roberto Galvez Montealegre, el ex parlamentario, ex gobernador liberal, hoy en día dirigente de Buscar. Y finalmente vamos a cerrar septiembre con Nancy Henao, la concejal nueva del Partido Verde. Esos son nuestros 4 invitados. Los esperamos a las 8 de la noche los domingos en Pereira en Vivo y en las redes de Orlando Parra G, Orlando Parra Opinión en Facebook. Muchas gracias y nos vemos. Vamos a arrancar con qué pena no me estaban oyendo. Vamos a arrancar con el semáforo, con el tema del momento, que es el tema de contacto. Entonces, primero vamos a oír la posición del señor alcalde de Pereira, quien está supuestamente en este momento en interinidad o algo parecido. Entonces, primero arrancamos con el oyendo al alcalde y luego vamos a oír a la contraparte, al abogado demandante, y luego les haremos un semáforo de amarillo. Pues, don Víctor, bien, pues arranquemos. Muy buenas noches. Nos acompañan la noche de hoy los líderes políticos, mi equipo de gobierno y un saludo también para todos los periodistas que nos acompañan la noche de hoy. Como para todos es conocido, el día de hoy me enteré que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda ha decidido anular nuestra elección como alcalde de los pereiranos. Respetamos esta decisión, pero no la compartimos. Soy respetuoso de las decisiones judiciales. Estamos tranquilos frente a mis actuaciones públicas y privadas. Y al respecto queremos decir lo siguiente. Lo primero de ellos es que nos sorprende que el Tribunal Administrativo de Risaralda no haya tenido en cuenta el concepto de la Procuraduría General de la Nación, en la cual se estableció que nuestra elección se realizó en derecho y que se debían desestimar las pretensiones de los demandantes. Lo segundo de ello, el tribunal sostiene que hubo constreñimiento al elector. No hay pruebas al respecto. Existen funcionarios y contratistas que decidieron, bajo su autonomía y libertad, apoyar nuestra campaña, pero no ofrecimos dádivas ni nada a cambio para obtener ese propósito. Tercer punto. Nuestra campaña utilizó la tecnología para construir una base de datos robusta que nos permitiera compartir la información de la campaña, conseguir adeptos, conseguir seguidores y fidelizar al elector. Esta base de datos se utiliza en todas las campañas del mundo. En el pasado, cuando éramos niños, utilizábamos bases de datos de papel, manuscritas por las personas que llegaban a las reuniones. Con el paso del tiempo, las bases de datos migraron al Excel de los computadores y así sucesivamente fueron migrando a otros desarrollos tecnológicos. Nosotros utilizamos una aplicación móvil denominada Contacto que nos servía para comunicar la información electoral. Nunca esta aplicación sirvió para el procedimiento electoral y además el tribunal está desconociendo la tecnología para garantizar el derecho a la información y la comunicación justa de las campañas electorales. Estoy seguro que no solamente nuestra campaña utilizó bases de datos y tecnología, sino que otras campañas también lo hicieron. Cuarto punto. Conseguimos los votos trabajando desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche.
Conquistamos el cariño de los ciudadanos y simpatizantes de diferentes partidos. Nos acompañó, por supuesto, el Partido Liberal, quien otorgó mi aval, el Partido Conservador, también nos acompañó el MIRA, Colombia Justa y Libres, Colombia Renaciente, una fracción de Cambio Radical, el Partido de la U y otros partidos con un gran número de simpatizantes para ganar las elecciones. Esta campaña la ganamos con votos. Así las cosas, quiero decir lo siguiente. Ya le pedí a mi equipo de abogados, entre ellos Juan David, que nos acompaña la noche de hoy, que apelemos la decisión ante el Consejo de Estado. No solamente va a estar él, sino un equipo de abogados defendiendo nuestros argumentos y defendiendo las pruebas que tenemos para persuadir a los magistrados en esta materia y demostrar nuestra inocencia para ganar la pasada campaña electoral. Al mismo tiempo, no nos vamos a distraer para gobernar. Va a haber alcalde para rato, nosotros vamos a continuar en el gobierno de la ciudad. Nuestro equipo va a seguir trabajando para hacer más cambios y más transformaciones en la ciudad de Pereira, para llevar a la realidad todos los sueños que hemos propuesto y garantizar que vamos a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Y para terminar, quiero decir lo siguiente, y en especial a una persona en particular. Quiero decirle a Mauricio Salazar que las elecciones ya pasaron. Bueno, ahí teníamos al alcalde haciendo la defensa de su posición. Ahora vamos a oír la postura de los demandantes con uno de los abogados. Víctor, por favor. Muy buenas noches a toda la ciudadanía pereirana. Por invitación del programa Sinceramente con Orlando Parra, se nos ha pedido unas impresiones acerca del fallo de primera instancia que declara la nulidad de la elección de Carlos Alberto Maya como alcalde de Pereira a instancias de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda. Sea lo primero manifestar que este fallo es fruto de una acción pública, es decir, de una acción que cualquier ciudadano hubiese podido ejercer cuando se evidencien prácticas que son contrarias a la voluntad del elector. Vale la pena recordar que precisamente en plena etapa electoral fueron de público conocimiento unos hechos de tal trascendencia, de tal importancia, que dieron pie para la suspensión del entonces alcalde Juan Pablo Gallo por parte de la Procuraduría General de la Nación. Aunado a esto, nosotros recaudamos material probatorio que indicaban una serie de prácticas corruptas que se cristalizaron a través de una aplicación denominada Contacto. Esto con la anuencia, con el direccionamiento, con la participación del entonces candidato Maya a la alcaldía de Pereira. Así lo encontró probado nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Prácticas atentaron contra la libertad del voto, estas prácticas direccionaron el voto, estas prácticas impidieron que los electores, por lo menos del grupo más cercano a contratistas y a funcionarios de la alcaldía del gobierno de Juan Pablo Gallo, no ejercieran el voto de manera libre. Es decir, existió un atentado contra el derecho al voto libre, como efectivamente lo encontró probado nuestro tribunal. Para agregar que debemos en estos momentos respetar todas las decisiones de instancia que tomen nuestros operadores de justicia. El tribunal fue totalmente garantista en todas las etapas de este proceso. El alcalde Maya López contó con una defensa técnica. Recordemos que fue por parte incluso de abogados de reconocido prestigio. En primera instancia contó con los servicios del bufete de Abelardo del Espriella. Actuaron dentro del proceso en la primera instancia y pues a la postre le renunciaron al poder. Pero pues esto es una decisión tomada en derecho y con el pleno garantismo y con la
con la plena práctica y contradicción de las pruebas. En esa misma defensa técnica que pudo y que puede en segunda instancia ejercer Carlos Alberto Maya, vale la pena mencionar que va a tener como apoderado de segunda instancia al doctor Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado. Por último, que yo hiciera un llamado a la prudencia y a esperar que salgan las decisiones máxima, esta decisión de la segunda instancia por el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en materia electoral, y no especular un tanto con las consecuencias jurídicas del fallo en uno u otro sentido. Mi llamado es más a esperar las decisiones judiciales, a respetar las decisiones judiciales y a no darle tintes políticos a esta acción que, como comentaba, es pública. Esta acción de nulidad electoral tiene sus consecuencias regladas en la norma. Entonces, ese es mi llamado y creo que en el tiempo que se me indicó para pronunciar estas consideraciones, pues es lo que podría decir hasta el momento. Gracias. Bueno, y el semáforo amarillo es decirles a ustedes que esta situación obedece a una cultura que es la cultura del esclavismo de los contratistas, porque es una vergüenza en la que ha caído la administración municipal y departamental y en general todas las administraciones de buena parte de Colombia, de tener esclavos de contratistas, personas que cada 3 meses tienen que andar buscando a su padrino político para que le renueven el contrato. Eso es algo absolutamente atroz, algo inhumano, y algo que sería bueno que aquellos quienes pregonan el cambio realmente cambien dentro de las prácticas políticas de esta ciudad. Vamos a ver qué va a pasar con este proceso. Ahora seguimos entonces con el tema del momento, que desafortunadamente son las masacres. Le tenemos 2 invitados. Los invitados son Max, de la Comisión de la Verdad, es el coordinador. Por favor, Víctor, los ponemos en pantalla. A Max Eisenhower. Ya pasamos, ya habría que quitarlo del semáforo. Exacto. Entonces, tenemos a Max y tenemos a Eisenhower. Por favor, pon en pantalla Eisenhower. Me imagino que ustedes dos se conocen. Max es de la Comisión de la Verdad y Eisenhower, pues, es uno de los líderes nuestros en el tema de víctimas. Pero le voy a pedir que rápidamente un minuto se presente para que empecemos a hablar del tema. Entonces, Max, por favor. Muy buenas noches. Un saludo muy especial, Orlando Eisenhower. Desafortunadamente no nos conocemos personalmente, pero pues es una fuente muy importante de análisis de lo que sucede en el eje cafetero y sé que viene hablando con nosotros en diferentes procesos. Como Orlando lo señalaba, yo estoy actualmente encargado de la coordinación de uno de los territorios en los cuales dividió la Comisión de la Verdad del país para desarrollar su labor. Este territorio abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Y en el caso del eje cafetero tenemos un equipo de trabajo centrado en Pereira, tenemos una Casa de la Verdad en Pereira, la persona que dirige este equipo es Oscar Fernando Martínez. Desafortunadamente pues, no pudo estar en la noche de hoy como debiera ser, pero aquí estoy, a la orden. Muchas gracias por la invitación. Eisenhower. Bueno, amigos, buenas noches. Sí, actualmente hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas. Estoy, como decía nuestro compañero Max, estoy colaborando precisamente con la comisión. Estamos ya bastante avanzados. Este fin de semana no pudimos trabajar exactamente porque se enfrentó una calamidad con uno de mis hijos. Pero bueno, ahí vamos, analizando todo el proceso de derechos humanos y derecho internacional humanitario y el tema del conflicto como tal. No.
de las masacres actualmente. Hasta ayer íbamos en 51 masacres. Más entonces que oímos. Disculpame, Orlando, pero que nos quedaste congelados al comienzo de la pregunta. Creo que Eisenhower y yo nos escuchamos. Así que, por favor, escuchamos la última parte. Repite la pregunta, por favor. El enfoque de la Comisión de la Verdad sobre lo que está sucediendo con las masacres que llevamos en 51 en este año. Vale. Sí, la verdad es que tenemos una gran preocupación por el recrudecimiento del conflicto armado en muchos territorios. Nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener un posacuerdo de paz más tranquilo, no que iban a desaparecer todas las violencias, claro. El acuerdo de paz buscaba terminar especialmente el conflicto armado con las FARC. Ojalá que hubiera podido vincular al ELN al proceso, pero en los últimos 4 años hemos observado con mucha preocupación un recrudecimiento del conflicto en algunos territorios. Esto está dado por un conjunto de dinámicas que han confluido. Por un lado, el retiro de las FARC no fue cubierto por el Estado de manera integral. Eso ha generado un reposicionamiento de otros grupos armados. También el fenómeno de las disidencias de FARC ha venido creciendo en diferentes lugares del país. El ELN está en un proceso de expansión en muchos territorios. Y lo que tenemos hoy es las masacres, que las masacres son un síntoma del recrudecimiento de la violencia, y eso nos ha llevado como Comisión de la Verdad a 2 consideraciones. La primera de ellas es tener en cuenta estas nuevas situaciones de violencia y su impacto sobre las posibilidades de realizar nuestra labor. No es lo mismo esclarecer la verdad en un territorio donde ha cesado la violencia, o al menos el conflicto armado en su forma más dramática, pero además de eso, llamar la atención sobre lo que nosotros hemos denominado en la comisión los factores de reconfiguración del conflicto, los factores de persistencia, porque no hemos logrado tener un acuerdo de paz, ni siquiera los que se hicieron en la década de finales de los 80 y el 90, el proceso con los paramilitares que todos conocemos, y no logramos un acuerdo de paz que se traduzca en un espíritu de paz a nivel nacional. Y lo que hemos venido viendo, y las masacres, insisto, son una de esas muestras, junto con el asesinato de líderes sociales o el asesinato de integrantes de las FARC, de este proceso de reconfiguración, con 2 características finales que nos preocupan mucho. Uno, la impasividad estatal, ¿cierto? No entendemos por qué no hay una presencia integral, no solamente policial y militar, y la indolencia general de la sociedad. Es increíble que estemos pasando esta situación y que en la sociedad no haya una respuesta masiva de rechazo y de solidaridad con las víctimas. Muy bien. Eisenhower, tú a nivel de regional, ¿cómo ves la cosa? ¿Da la impresión de que aquí no pasa nada o sí pasa algo? No, por el contrario, Orlando, yo he venido haciendo una serie de comentarios porque aquí pasa un fenómeno, y es las hipocresías de quienes están ejerciendo el gobierno y ejercen autoridad tanto de carácter policial o militar. No hace mucho, aquí ya tenemos 2 alertas tempranas en el 2020. La alerta temprana 018 del 2020, que salió precisamente el 30 de abril más o menos, y habla de una expansión de ciertos grupos post-desmovilización de las autodefensas, que ya lo conocemos, entre ellos el Grupo Cordillera. Y no se le paró bolas al asunto. Ahora salió una nueva, salió apenas el 25 de agosto, la 041, que habla precisamente de la expansión también del mismo grupo, de otros grupos al margen de la ley, pero ya en los 3 departamentos y en este caso en los 3 ciudades capitales. Lo que vi es que hubo unas reuniones de unos consejos de seguridad, tanto en Pereira, las alcaldías del área metropolitana, pero de igual manera gobernaciones, y como quien dice, estábamos haciendo alguna labor, hay ciertos aspectos que uno no comparte, pero que ellos dicen que están haciendo un seguimiento. Aquí siempre se dijo por parte de las Fuerzas Armadas y Militares que el Grupo Cordillera desapareció. Yo entiendo, y lo hemos podido averiguar, hay más de 220 hombres que están judicializados, otros han sido asesinados, pero la alerta temprana nos muestra una variación en el sentido de cómo la cordillera, en vez de acabarse, llegó una nueva generación, se ha expandido y tiende a cooptar más grupos tanto en el Quindío, en Caldas, como en Risaralda. Y hay una alianza fuerte de grupos
como lo quieran llamar, desmovilización, después del acuerdo de las FARC, porque mire, usted ve a Cordillera entonces con una alianza con los flacos de Cartago, ve a Cordillera con una alianza con el clan de la montaña de Manizales, y ve al Cordillera con la línea de la muerte en el Quindío. ¿Eso qué significa entonces? Que si bien es cierto aquí todavía no tenemos ese tipo todavía de masacres, podemos decir sí que el campanazo está dado en el sentido de que hay que ponerle cuidado a estos sectores donde se está ejerciendo el control territorial por parte de estos grupos que han salido nuevos o que se han reconfigurado, y desde luego eso nos lleva a pensar que las autoridades en cierta medida están descuidadas, que aquí prefieren mejor custodiar o cuidar el ascenso de ciertos oficiales de policía o del ejército, pero no admitir que tenemos 2 alertas tempranas y que hay que tomar decisiones sobre eso. Ahora, frente al tema de que las otras masacres tienen un componente y son los cultivos ilícitos, pues uno diría que en el tema de Risaralda, Caldas y Quindío no tenemos todavía municipios considerados como cultivadores, porque hay un estándar de nivel nacional del Consejo de Seguridad Nacional en el sentido de que municipio que tenga más de 5.000 matas se considera productor tanto de marihuana como de hoja de coca. Frente a ese aspecto, pues uno diría, si las masacres van siempre ligadas a ese cultivo, pues no creo que en Risaralda, Caldas y Quindío vaya a haber una masacre de ese tipo. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que esos grupos post-desmovilización, llámese de FARC o también de autodefensas, se reconfiguraron en el territorio, están intentando dominarlo, hay competencia también entre ellos y eso significa que puede haber retaliaciones entre unas y otras. Y es más, en las últimas 2 semanas vimos muertes muy seguidas. Una, la de alias Pitbull, lugarteniente también de las autodefensas y del bloque Central Bolívar, que se reconfiguró también en Cordillera, pero también la muerte de alias Tiner, que era el hermano de Pitbull. Y cuando usted mira el proceso, ¿quién fue los que los mató? Encontramos al otro lado, entonces a los rolos, que es quien hace la competencia exactamente a Cordillera. De manera que no estamos ni tan lejos exactamente de una reconfiguración territorial que pueda ocasionar homicidios colectivos o lo que comúnmente llamamos masacres según las Naciones Unidas. Bueno, muy bien. Para terminar este tema del momento, les quiero hacer una pregunta a los dos y me la responden de una forma muy concreta. ¿Qué pensar de aquellos que a los desplazados en Colombia llamaban migrantes internos y ahora a las masacres las llaman homicidios colectivos? ¿Qué piensas, Max, al respecto? Orlando, mira, ahí hay una discusión que es muy importante que tiene que ver con la forma como se nombran el conflicto armado y cómo se nombran las acciones y los mismos grupos armados. Uno de los temas centrales de disputa en las narrativas sobre lo que ha pasado y lo que pasa es la forma como se denominan los fenómenos. Nosotros pues acogemos el concepto de masacre, creemos que describe de manera bastante cierta lo que pasa y nos parece que existen algunas figuras retóricas que buscan encubrir lo que pasa. De esa medida, nosotros también dentro del trabajo que estamos haciendo en la comisión y que presentaremos en el informe que entregaremos a la sociedad colombiana justo dentro de un año, a finales de noviembre del año 2022, del año 2021, que es el próximo, utilizaremos un elemento analítico y es la forma como se ha presentado el conflicto armado, las razones, las responsables y las víctimas en la cultura, en la sociedad y en los medios de comunicación, porque los conflictos armados no solamente se libran en el campo de batalla, sino también en las narrativas. Muy bien. Eisenhower, muy concreto. ¿Qué piensas? No se te oye, estás con el micrófono cerrado. No, yo lo tengo ahí prendido. Ya, Hola. ya, listo ahí. Sí, ya. Estamos asistiendo a un nuevo escenario, o no, es un escenario repetido. Cuando en el pasado, en los gobiernos de Uribe, en los 2 gobiernos de Uribe, el de Juan Manuel Santos, intentaron negar la realidad. Y era negar hasta que algo quedara allí
en la nebulosa. Es tanto así que disfrazar homicidio colectivo con masacre, o inclusive usted escuchar cínicamente a miembros del gobierno decir que si un grupo se combate con otro, es decir, que hay ajuste de cuentas, porque ese es el disfraz de una cosa con la otra, simplemente significa que entre ellos mismos, eso no significa que haya masacre, sino que al contrario, eso significa eliminación de uno con el otro, sin que eso significa un fenómeno homicida o violento para la ciudadanía. Yo lo que creo es que aquí hay un empate técnico negativo en cuanto al origen y definición de los factores de violencia. Lo considero simplemente de esa manera, pero sigue siendo la realidad. Muertos, más masacres, y seguiremos como viendo esto todos los días como si fuera un deporte más nacional. Bueno, agradecerle a Max una loable labor la que cumple la Comisión de la Verdad. Agradecerle a Eisenhower que inclusive hasta atentados sobre su vida ha tenido por esta labor. Y seguramente por acá, desafortunadamente lo digo, lo voy a volver a tener porque este tema de la masacre es como que va a continuar. Dios los bendiga. Aquí seguimos entonces ahora a continuación Carlos Alfredo Crossway. Muchas gracias, muchachos. Gracias, buenas noches. Creo que estamos otra vez al aire. Qué pena con nuestra audiencia, pero estas cosas suelen suceder. Bueno, les estaba haciendo una presentación de Carlos Alfredo. Ahora sí lo tenemos. Por favor, Víctor, pone en pantalla Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, entonces bienvenido a este espacio. Entonces, primero preséntate de una manera corta y luego vamos a hablar de... Bueno, muy buenas noches, Orlando, para ti y para todos los amables televidentes. Una muy buena noche y un especial saludo. Gracias por esta invitación. Estoy a tus órdenes. ¿Quién es Carlos Alfredo Crossway? ¿Cómo te defines tú mismo? De unas palabras muy concretas. Un pereirano raizal que ha tenido muchas oportunidades en la vida, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, he trabajado honradamente, me ha gustado hacer la política, la he hecho con principios, sin buscar ninguna prebenda, sin buscar golpes en la espalda, y dispuesto a colaborarle a la gente y por una sociedad más justa, que viva en paz, que busquemos la reconciliación. Principios mínimos que lo que quiero de un buen Estado de Derecho. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos Alfredo, esta sección comienza con ¿qué se dice de mí en Internet? Yo ya había trabajado algo con la audiencia mientras lográbamos conectarnos contigo, pero entonces arranquemos, Víctor, por favor, con ¿qué se dice de Carlos Alfredo en Internet? Bueno, lo primero es que usted es una persona muy importante porque también tiene Wikipedia. Vamos bajando. Bueno, arranquemos con esto. Carlos Alfredo, ¿cuál es tu balance de los años que has pasado en el Consejo Municipal de Pereira? A título personal, pues yo diría que en general para mí han sido satisfactorios porque he cumplido con la gente, me he ganado y me he granjeado el respeto de mis electores. La gente me ve en la calle y aplaude mi labor. Me buscan, a pesar de que no estoy en una permanente acción política, no tengo cargos públicos, pues mi celular, mi computador, mi red social permanentemente está con la gente buscándome, y eso me parece que es la respuesta efectiva. Realmente negativo en la medida en que yo he visto cómo desde la Constitución del 91 para acá hemos venido aspirando a transformar la sociedad y veo que esto va como en sentido contrario, porque veo que las cosas no marchan, los derechos se han ido esfumando, la situación económica de los colombianos es apremiante, buscamos la paz y otros están detrás de la destrucción total de ella, estamos tratando de pasar la página de la historia y hay unas fuerzas que no nos dejan, pero también hay que decirlo, que hay una gran corriente de opinión en el país que está con un propósito de cambio y yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que estamos en una época de convulsión. Entonces eso me deja a mí satisfacciones y de alguna manera ciertos sinsabores. Pero en general, digamos que he cumplido. Y yo creo que aquí lo que busca uno, por lo menos, es cumplir con lo que siempre me comprometí. Yo nunca me comprometo con la gente a buscar cosas materiales ni nada, sino a cumplir y ejercer bien las funciones públicas
hacer un buen trabajo, respetar al elector, respetar la cosa pública y dar ejemplo. Y yo creo que en eso he cumplido, me siento bien. Vos tenías un aviso en los 90s en tu oficina ya en el 9º piso que decía algo al respecto, como de yo no doy mercados. ¿Qué era lo que decía? ¿Recuerdas? Para ahí en el año 94, yo he sido muy amigo de Gustavo Bolívar, muy amigo de él, desde principios de los 90, porque yo a él lo conocí en el nuevo liberalismo, estando él muy joven, y después me topé con él en los años 92, 93, cuando empezamos a trabajar con el doctor Enrique Parejo González. Él era asistente de él, era como el secretario, después lo acompañó a él acompañó al doctor Parejo en el Consejo de Bogotá, donde salió elegido por allá como en el 92, 93, lo acompañamos en la campaña presidencial del 94, en fin, hemos sido grandes amigos. Y Gustavo tenía algo así, un aviso que me colocó una vez, decía, aquí no damos mercado o algo así. Yo por ahí tengo tal vez la foto, había que buscarla para recordar exactamente la frase. Pero yo siempre me comprometo en eso. A nadie le doy mercados, a nadie le compro el voto. El que vota por mí, vota libremente. Y sepa y entienda que quien vota por mí, ese voto no se lo negocio con nadie. No tiene, se cumple lo que se compromete, Orlando. Yo creo que, y eso es lo que busca el país. El país lo que busca es una clase política que cumpla lo que se compromete en elecciones. Lo que está pasando ahora, para poner un ejemplo elemental, lo del fracking. ¿Cómo es posible que se haga una campaña presidencial y unos tipos, no solamente senadores, representantes a la Cámara, el presidente de la República, se comprometan con el país, con un sector muy importante, no al fracking, no por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, no a la minería en Santurbán, y hoy hacen todo lo contrario y dicen, no, es que había que hacerlo. No, eso es lo que no quiere el país. El país quiere que se dignifique la política y que realmente la palabra empeñada se lleve hasta el final, Orlando. Hay que buscar mecanismos para cumplir las promesas. Y para eso están los gobernantes y tienen las herramientas constitucionales y legales, todo eso. Pero aquí lo que no quiere es eso. Y eso es lo que estamos pagando un alto costo por eso, Orlando, porque se ha ido desinstitucionalizando el país. Y la gente ve a los políticos como simplemente ladrones. Entonces no se puede confiar en ellos. Y es grave también, porque un país sin dirigencia política no es capaz de trasegar en el tiempo y lograr salir adelante. Se necesitan líderes políticos para trasegar en los momentos en todos los momentos y más en los de crisis. Muy bien, sigamos, Víctor, ¿con qué se dice de mí en internet? A ver. Sigue bajando, Víctor, por favor. Ya lo del consejo lo miramos. A ver, me imagino que esto es una demanda. A ver, ¿has recibido tú también demandas, Carlos Alfredo? Claro, sí, normal. ¿Le dan de la misma medida? Orlando, yo creo que eso es parte del ejercicio. Y cuando uno tiene la conciencia tranquila, sabe que sale avante. En el año 95, yo creo que hay que volver a recordar que yo fui un opositor del gobierno de Juan Manuel Arango, con argumento, porque nosotros estuvimos en contra de la transformación de las empresas públicas de Pereira. Queríamos que se conservara como una sola unidad, que se hiciera la transformación empresarial, pero sin dividirla, y que siguiera siendo conservada como un patrimonio público, tal como tiene hoy EPM, a excepción de la parte de telecomunicaciones, que la convirtió en una unidad privada de negocio y que la tiene en 50 y 50, entiendo yo que con Millicom. Y nosotros estamos en eso, y eso me valió que realmente en ese tiempo se me hiciera una demanda ante el contencioso administrativo, de la cual salí avante, pérdida de investidura, me han puesto quejas en la Procuraduría, es normal, he salido avante, en la Fiscalía también, que muchas veces, que porque uno se excede en las palabras, también he salido avante, y en este periodo se me colocó una demanda también de pérdida de investidura por un abogado ahí que yo nunca pude saber ese abogado quién era ni nada, era un tipo como por ahí de Cartago, Anserma Nuevo, y vinieron y me pusieron una demanda de la cual logré salir siempre adelante porque yo estaba en el Consejo defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y ahora yo tengo actualmente, Orlando, tengo una demanda disciplinaria en la Procuraduría, interpuesta por un abogado a nombre de la empresa de energía de Pereira. Y te cuento una cosa, hace como unos 15 o 20 días venía de una reunioncita en Dos Quebradas y me sonó el celular y era una llamada y me identificó como una fiscal local.
si la memoria no me falla, la fiscal 35, y me dijo, ingeniero, le habla a la fiscal fulana de tal, yo venía en un carro, en un taxi solo, y entonces me dijo, es que le interpusieron una demanda acá la empresa de energía de Pereira, penal, por no sé, por una cosa de esas que tiene que ver contra el buen nombre, y entonces lo citamos a usted para el próximo viernes 20, me acuerdo que era 20 de agosto, 2 de la tarde, audiencia y tal. Le dije, listo, no hay problema. Y hasta le dije una cosa, le dije, me parece raro, yo no soy ni servidor público y la única controversia que tengo con la empresa de energía es que me parece muy cara mi factura y peleo con argumentos con ella. Pero me parece que entonces los usuarios ya no tenemos derecho a protestar. Le dije, me gusta que me cuente eso para no protestar, aguantarme que me hagan todo lo que quieran. Y resulta, Orlando, que yo me vine, consulté con un amigo abogado, lo llamé y me dijo, ¿te mandaron el documento? Y le dije, no, no me lo mandaron. Y me dijo, pide el documento, que te manden el documento para saber y preparar la audiencia, yo te acompaño y con el mayor gusto. Y entonces escribe. Y escribí, Orlando, y no me respondieron. Estuve ese día a las 2 de la tarde pendiente de la audiencia, no apareció la audiencia, nadie me abrió y no he recibido de esa fiscalía ninguna respuesta. Eso es una cosa que es normal que pase, pero aquí hay una cosa que me parece que tiene que ver con una controversia que tenemos, Orlando, y que aquí en Pereira yo en estos días he intentado ponerla sobre la mesa de la discusión, pero no ha sido posible porque estas cosas del alcalde y de todo lo que pasa todos los días le quita como audiencia a ciertos temas. En el tema de la empresa de energía, que se va a ir a prestar el servicio con el Electricaribe Sol, en un negocio que es de alto riesgo. Entonces nosotros pedimos unos documentos al alcalde de Pereira, el acta y los documentos con los cuales se justifica que Pereira ponga en riesgo el 51% de la empresa para ir a hacer un negocio en el Electricaribe, que es un negocio complejo, Orlando. A prestar servicios en la costa atlántica es un tema muy complejo, es un tema que revienta, es capaz de reventar a cualquier empresa. Ya vamos a ir a jugar y resulta que estamos pidiendo los documentos y yo creo que parte por eso es que viene como una especie de persecución, porque nosotros hemos insistido en que eso se tiene que discutir de cara a la ciudadanía, así como EPM Medellín está discutiendo hoy todos los sectores, hasta los sectores nacionales, sectores de Bogotá, intervienen poniendo sobre la mesa de que se discuta el tema de Hidroituango, la vulnerabilidad de las empresas públicas de Medellín, el alto endeudamiento, los negocios que tienen en el exterior, la vulnerabilidad hacia el futuro con lo que tiene que ver la demanda contra los ingenieros, constructores, interventores del proyecto, en fin, todo lo que tiene que ver asociado a ese proyecto que es un fracaso. Y aquí resulta que aquí no se puede poner en eso. Entonces aquí nunca nos dimos cuenta por qué se privatizó, por qué entregaron aseo y cuáles eran las ventajas y desventajas. Eso nunca se puso sobre la mesa, Orlando. Ni nunca se puso sobre la mesa una discusión pública el por qué había que capitalizar, qué se hicieron los recursos de la capitalización de la empresa de energía, eso en qué se invirtió, si se invirtió en las redes, en las subestaciones, qué monto. No, eso llegaron, capitalizaron y empezaron a descapitalizar. Y uno ve que realmente, uno no ve que la ciudad se haya como ha hecho una gran reforma de su infraestructura de energía eléctrica. Yo no la veo. Y nosotros pasamos todos los días por las calles, Orlando. Entonces me parece que eso tiene que ver con eso, lo de las demandas. O sea, que en el sector público está uno sujeto en cualquier evento a que lo demande y responder en debida forma, Orlando, hay que responder y las cosas salen bien. Normalmente cuando uno me porta bien, yo creo en la justicia. La justicia para mí siempre me ha dado garantías y todo. Pues uno se queja porque hay inmovilidad, porque las cosas no funcionan, pero bueno, estamos tratando de construir un país mejor, Orlando. Usted lo sabe muy bien. Víctor, veamos una más de qué se dice de mí en internet y pasamos a la... Yo creo que te puedes ir a noticias, eso. Muy bien, Víctor, muchas gracias. A ver. Bueno, arranquemos con eso. Dice que tú apoyas el fallo de nulidad electoral. Me imagino que sí, lo Orlando, que estábamos viendo hace un momento. Claro, sí, es lo que estaba hablando ahora con el abogado que lleva ese proceso. Yo cuando vi la demanda, yo no sabía quién era el abogado y lo vine el viernes, lo reconocí porque yo estaba en un programa con Cuestión Pública y el portal que ayudó a hacer la investigación. Y ahí fue que me di cuenta, yo a este abogado lo he visto en la calle, me saludó con él, no sabía que era él y me he dado, pues
me di cuenta del proceso, no he estado al tanto pues, de todos los elementos, pero siempre tuve una predicción. Con los argumentos que hay, es más que suficiente para hacer una acción judicial por parte del Tribunal Contencioso, y se dio, porque es que los hechos fueron probados. Es que si hay algo que fue probado, fue esto. Y lo digo, Orlando, porque nosotros, yo creo que nos identificamos la mayor parte que lo que queremos es una buena democracia, una democracia donde todo el mundo, todos podamos tener acceso al Estado, ya sea o hacernos elegir o a participar en el conocimiento de las cosas públicas o a tener acceso a la documentación. Lo que se busca es un Estado transparente, un Estado que esté al servicio de los ciudadanos, que realmente que sea un Estado para todos. Y lo que hay, Orlando, se lo digo con toda responsabilidad, lo que hay no satisface a Colombia, no satisface a la ciudadanía, y por esta convulsión política la gente no se siente representada. Y en el caso de Pereira, yo que fui candidato a la alcaldía, tratando de hacer, porque es una tarea titánica, Orlando, uno de un partido minoritario, que sin aparato como el que tienen esa gente, tratando de arar en el desierto. Y desde que entré, Orlando, desde que fuimos candidatos, a la gente le consta que el alcalde Juan Pablo Gallo atropelló. O sea, el alcalde Juan Pablo Gallo venía hace 2 años haciendo política de la mano con Maya. Pero eso es una cosa como abusiva. Pero como que nos tienen como anestesiados, como que eso es normal. Pero ese se sobrepasó. Y cuando llegamos y empezamos, yo comencé a demandar y a denunciar lo que vio todo el mundo. Colocación de vallas, Orlando, por todas partes, como 20 o 40, 50 vallas aparecían utilizando el nombre del alcalde, el eslogan del alcalde con el de Maya, sin saber de dónde resultaban los recursos, dónde estaban los recursos, no se sabían de dónde provenía eso. Y uno sentado en una mesa, dizque de mesa de garantías electorales, que de garantías electorales no tiene nada. Y estaban los procuradores, la fiscalía, la procuraduría, todo el mundo. Nombraron hasta 3 magistrados auxiliares del Consejo Nacional Electoral, que para hacer una vigilancia y para darnos garantía. Y mentiras que no hubo garantía. Mire que las quejas fueron generalizadas. Lo de este APP Contacto fue un abuso. Yo tuve acceso a muchos jóvenes contratistas del municipio que me contaron desde el principio cómo era eso. Personas que estaban trabajando, personas de servicios generales que trabajaban en colegios, que hacían aseo, que contaban, no, es que nos están, que si no votamos por Maya, qué tal cosa, y empezamos a contar. Yo tuve escribí a Bogotá, la Fiscalía General de la Nación mandó un agente del CTI, una persona de investigación, oyó a unos testigos que yo llevé, entre ellos oyó a Rúa, porque Rúa ya estaba sobre el camino, y en ese camino entre Rúa tomó la decisión de estar de hacerse como el que estaba en el juego, y el alcalde lo cita y Rúa lo graba, y ya con la prueba reina y ya con la APP y ya con que Cuestión Pública nos colaboró porque le entregó eso a Curium, y Curium hizo el estudio y abrió el aplicativo, y nos dimos cuenta que eso era con unos contratistas del municipio, funcionarios del municipio, secretarios de despacho, en fin, fue toda una situación. Y lo mismo, la grabación que hay de una reunión que hizo en la Ruana del Camino Carlos Maya, donde allá habló y dijo, no, es que esto es para los que están en este aplicativo y aquí vamos a repartir. Eso me parece que da a que no había elementos para que el alcalde diga que ahí no hay nada. Pues yo no sé, pues uno no sabe qué va a pasar en segunda instancia, pero por el momento está demostrado, y tan demostrado estará que el alcalde Gallo fue suspendido y que hay los elementos probatorios. Y hay una cosa aterradora: si no corregimos eso, Orlando, si eso no lo corregimos, la ciudad va por mal camino, porque esto está quedando en manos de unos señores que se dedicaron a hacer negocio con lo público, y la ciudad no está progresando, la ciudad está estancada, la ciudad tiene unos indicadores graves, muy graves en materia social, en materia de consumo, la situación de la educación, la alta informalidad laboral. Estamos dependiendo demasiado de los giros del exterior, que giran. Si no nos giran del exterior, estamos ahogados en la economía, Orlando. Y una ciudad no produce. Hay una gran corrupción en el sector público, en las obras públicas, Orlando. Y es a nivel local y a nivel regional. Si vamos al departamento es igual, Orlando. Entonces yo creo que esta es una tarea que lo hicimos y la hemos hecho, y estoy yo convencido, y yo por eso apoyo
yo no soy de ese grupo ADA, ni estoy para nada con ellos, pero la tarea de denunciar y de que el Tribunal Contencioso saca un fallo juicioso, que hay unos elementos probatorios que están sustentados, que además están en cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. Esos elementos probatorios, Orlando, se le entregaron a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, en el búnker de la Fiscalía, el año pasado en cadena de custodia, y lo recibieron en cadena de custodia. O sea que son pruebas válidas y son hechos reales. Son hechos reales. Desde ahora no puede decir el alcalde que no, que es que ganamos limpiamente. No, hombre, vuélvase serio, vuélvase serio. Vuélvase serio, que aquí no hubo ninguna confrontación electoral democrática, ninguna. Aquí lo que hubo fue un remedio de elecciones. Es una realidad, Orlando. Y es una realidad, y la realidad y están todos los demás candidatos que lo prueban. Es que no fue Carlos Alfredo Crosby. Ahí estuvo también Adriana López, que se dio cuenta de todo lo que pasó. Y estuvo Alejandro García, que se dio cuenta. Y Jesús María Hernández. Y la otra, la señora esa Carolina, se me escapa el apellido, que también estuvo ahí. O sea, aquí no, esto no fue de cosas de un día. Bustamante, exacto, qué pena. Entonces, sí fueron hechos reales. O sea, que yo creo que respaldamos el fallo y yo creo que vienen unos hechos. Con este fallo, yo aspiro el martes a presentar a la Fiscalía y a la Procuraduría en Bogotá un texto con la copia del fallo para decirle a la Fiscalía, oiga, venga, aquí ya hubo un fallo judicial. Entonces, hágame el favor, agilicemos los trámites en materia de la parte penal y la parte de Procuraduría, porque están ahí. Y eso hay que llevarlo a que se mueva. Eso no puede quedar ahí, porque necesitamos hacer democracia real. Necesitamos construir un Estado fuerte. Y el Estado fuerte, Orlando, porque usted es un hombre formado en la política, que tiene recorrido en la política, conoce de la política, sabe que no es posible construir un Estado con esta situación en Colombia, como tenemos en la parte electoral vuelta una bicuca, de que aquí todo es comprado, Orlando. Eso es lo que más me duele de haber estado en las corporaciones públicas. Uno ver, por ejemplo, en esos consejos, esos concejales haciendo negocios, los jóvenes, hombres y mujeres, deambulando por una oficina con una hoja de vida para que le den un contratico, Orlando, de 2 o 3 meses. Orlando, usted y yo somos hombres y seres humanos que tenemos conciencia social y sabemos que eso no puede ser. Y así no estén conmigo, y que si votan por otro, que voten por otro. Yo peleo por esas cosas. Muy grave estamos, Orlando, y eso es un paso, para mí, bueno, fundamental. Es un paso. Y también, no sé si pasamos a la otra noticia que había ahí, que era que yo también interpuse una demanda y presenté una denuncia hace ya unos días por una cosa elemental, Orlando. Resulta que Colombia hasta la época de Belisario Betancur no tenía nada en materia de control del gasto de las campañas electorales, ninguna, Orlando. Aquí los viejos caciques políticos salían, hermano, y compraban y hacían y deshacían. Con Belisario Betancur, a raíz de toda esta cosa de la UP y todo, se dieron los primeros pasos. La Constitución del 91 vino y le hizo un revolcón a todo. Y en la parte electoral dijo, no, el Estado tiene que ayudar a financiar y hay que controlar los gastos. Y comenzamos a hacer una serie de reformas constitucionales y legales. Y llegamos a una financiación casi pública, porque ya hacen reintegro de votos, dan anticipo de votos. Entonces, esas financiaciones están ya regladas, muy regladas, y hay unas inhabilidades y hay unos derechos que se adquieren como los candidatos y unas prohibiciones. En las prohibiciones hay una, que las personas jurídicas o particulares no te pueden financiar más del 2% de lo que tú te puedes gastar legalmente en la campaña, más del 2%. Y esas personas quedan inhabilitadas para contratar. Y dice que los que hayan hecho financiación privada, y habla de que la financiación, Orlando, es o donar, porque yo dono, o aporto, porque puedo aportar. Yo dono, por ejemplo, un carro, le pongo un carro a cuenta mía, el mío se lo presto, eso es una donación. O aporto, te voy a dar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. O te hago un préstamo. Vea, le voy a prestar una plata de una papelería. Eso es una financiación privada. La financiación por crédito, que es de los bancos, que está arreglada también, esa no tiene límites, porque los bancos son vigilados por la superbancaria, se sabe de dónde provienen los recursos de los bancos. Y la financiación pública, que son anticipos, recursos a través de los partidos y reintegro de votos. El alcalde Maya celebró un contrato con una empresa que se llama GPS, que es una empresa contratista del municipio y de las entidades descentralizadas en logística. Y resulta
que GPS aparece en cuentas claras haciendo un préstamo a la campaña de Maya por 40 millones. O sea, sobrepasó el límite, porque el 2% eran como 30 y pico. Lo sobrepasó. Y a GPS después le dan un contrato de 57 y después le adicionan en 390. Yo presenté las pruebas son sencillas, están en el SECOV, se bajan los documentos y la presenté. Eso ya caminó en la Procuraduría en Bogotá, ya me ratifiqué en la misma, ya fue notificado el alcalde, el alcalde nombró abogado defensor, en fiscalía también va caminando, y lo que me dicen algunas personas, pues lo voy a contar acá. A mí el sábado me decían que el alcalde estaba más asustado por esta que por la otra, que porque esta es más concreta, porque esta es celebración indebida de contratos. O sea, Orlando, ¿cómo es posible que unas campañas de estas poderosas, hechas con todas las de la ley, cometan y se metan en esos vericuetos? ¿Cómo se meten en eso? Porque todo es a la topa tolondra. Les falta hasta un poco de inteligencia. Si un tipo le va a aportar el de la logística, pues haga de ahí, hermano, haga la factura a nombre de otros como acostumbra la gente en ellos. O sea, están caídos. Veo muy grave esta situación para el alcalde de Pereira. Y la ciudad va a sufrir mucho, sí, va a sufrir, pero hay veces que es necesario sufrir para poder ir más allá. Estamos sufriendo en el proceso de paz, Orlando. Estamos sufriendo. Pero me gustó hoy que yo necesito, oíste a Santos hoy con Daniel Coronel y con ellos. Porque Santos dice, eso era de prever, y el Papa había dicho, van a sufrir en la convulsión pero al final la paz se tiene que imponer y se va a imponer. Y eso estamos en lo mismo. En Pereira vamos a sufrir. Sí, vamos a tener problemas porque esta administración va a quedar esa defenderse. En fin, tú sabes cómo es la política. Entonces, eso es lo que te puedo decir ahí de esas dos notas de prensa que salieron ahí, que están una enseguida de la otra. Muy bien, ahora sí vamos con la pimienta. Don Víctor, entonces ya sabe, usted nos va leyendo, se pone en pantalla bien bonito con su Pereira en vivo. Carlos Alfredo Croswell, buenas noches. Por acá nos dice Fabio Cardona. ¿Si es verdad que usted tiene de cabezas a Soto, Escobar y Giraldo como trofeos? No, eso es el ejercicio de la política y el ejercicio del control ciudadano. Es como, por ejemplo, decir, yo tengo una tarea muy encomiable que hice, que yo nunca saco a pecho, por eso, que en la época de Juan Manuel Arango, Juan Manuel iba a vender los parqueaderos de Ciudad Victoria y los negoció, los transfirió. Y yo me hice con Carlos Andrés Echeverry, yo no sé si te acuerdas, Orlando, y te acuerdas de Carlos Andrés Echeverry, hicimos una tarea y nos pusimos a pelear y fuimos a Bogotá, hicimos todo y logramos parar eso. Es una tarea, eso también es un trofeo. Y en lo de Soto, yo tenía la prueba de que Soto estaba en problemado, yo la tenía, porque yo me puse y me la tenía, y yo le dije a Silva, venga, elabore una demanda. Y llamé a Pablo Busto y le dije, Pablo, usted me acompaña en esa tarea. Me dijo, listo. Y en las otras. Ahora, reconozco una cosa. El Consejo de Estado, una sala especial, revisó el caso de Escobar del pasado 1 de agosto, el 6 de agosto salió el fallo, ya lo repartieron y le revocaron todo lo actuado contra Escobar. Y no eso es el ejercicio, como el ejercicio que hicimos contra el concejal Orozco, contra Pineda. Y lo más seguro es que si yo me porto mal, la hacen contra mí. Eso no son trofeos, esos son ejercicios de control ciudadano, de control. Y usted sabe, Orlando, que el control lleva a eso, pero nunca, tan es así que no lo reclamo, ni me vanaglorio de eso, que mire que la gente, es como, por ejemplo, ¿quién hizo la cosa contra la valorización en Pereira? Carlos Alfredo Croswell. Yo fui el que hice todo, yo lo hice todo. Y fui el que puse la cara y puse la cabeza y todos los demás se pagaron politiqueando ahí. Y yo hoy no tengo curul, mi partido no tiene curul. ¿Y qué? No ha pasado nada, vamos para adelante. Eso no, son hechos del momento, Orlando. Las cosas en la vida, yo nunca busco las cosas para que me den frutos, ¿no? Lo único que da frutos son los árboles, y eso después de mucho tiempo. De resto, esto es un ejercicio normal, y si podemos hacerlo bien, lo vamos a seguir haciendo. Los controles que se hacen permanente, Orlando. Por ejemplo, en el caso del alcalde, el alcalde a usted le dijo que era que yo no había podido, ¿cómo es? Que yo no había podido progresar, que me había quedado en lo mismo.
Entonces yo le voy a decir voy a hacer esta incidencia. O sea que usted, Carlos Alfredo, es fiel seguidor de Sinceramente. Muchas gracias por su audiencia. Sí, yo lo vi. Entonces yo dije, bueno, entonces yo dije, cuando después me llamó usted y me dijo que me iba, dije, bueno, yo me voy a sacar una espina. El alcalde de Pereira dijo que yo no había progresado, que yo me había acabado en la oposición. Lo primero es que yo estaba en la oposición. Yo no he acompañado a los alcaldes ganadores. Cuando yo acompaño al alcalde ganador y que haya un compromiso real con un programa de gobierno serio, responsable, uno se hace batir. Como ahora mucha gente que está en la alcaldía de Bogotá con Claudia López, tienen un programa conjunto entre varios partidos y se están haciendo morir en el consejo y hacen las cosas bien. Usted ha visto, por ejemplo, la lealtad del Polo Democrático para con Claudia López y con su programa de gobierno. ¿Qué más eso? Entonces, el alcalde dice que yo no pude progresar. Entonces, yo me hago la pregunta. Si yo no sirvo y no iba a progresar, el alcalde va a contar. Yo no quería contar esto. El alcalde a mí en enero me buscó a través de un amigo y me dijo, yo le recibí hicimos una reunioncita por ahí de hora y media y hablamos de muchos temas. Y entonces al final me propuso una cosa. Me dijo, le voy a dar un contrato bueno para que me asesore. Y yo le dije, no necesito, para yo asesorar a usted y trabajar por Pereira, no necesito que me paguen. Si me toca poner fotocopias, las pongo. Y me dijo, no, que es que yo le quiero pagar a usted, que porque yo lo quiero tener a mi lado, porque usted es el tipo de los tipos más importantes de la ciudad, que tal cosa. Y le dije, no, hermano, cuente conmigo para lo que sea, hasta para empujar un carro de obras públicas. Le dije, para empujar. Si necesitan empujar un carro, yo voy allá, o a cambiar una llanta, la voy y la cambio, si es por mi ciudad. Entonces, le dije, no, yo no necesito contrato. Le dije, por el WhatsApp, alcalde. Usted sabe que yo por el WhatsApp. Me dijo, sí. No me volvió a llamar. No, ahí sí ya no me volvió a llamar, ahí ya no lo necesitaba. Necesitaba era que yo le tuviera el contrato para que estuviera batiendo la cola. Y yo no estoy para batirle la cola a nadie. Yo estoy para construir un país mejor, para hacerme ver por mi ciudad, por las instituciones. Entonces, ahí sí le servía. Ahí sí le servía. Ahora ya no sirvo. ¿Viste para qué me buscó? Si no había podido progresar y yo era un tipo atrasado en política y no había podido trascender de la oposición. Entonces, ahí sí no. Entonces, con esa le respondo al alcalde de Pereira en este programa, para que vea, seamos coherentes. Cosa que yo también reconozco. El alcalde me ha recibido 2 o 3 veces en el despacho y me ha atendido bien. No tengo queja de él. Cuando le escribo al WhatsApp, me atiende inmediatamente, me dice, ingeniero, sí, con el mayor gusto, tal cosa, porque yo lo llamo a ponerle problema. Alcalde, está pasando tal cosa en tal otra, está pasando esto. Cuando el alcalde me llamó y me dijo, ¿usted qué opina de la situación para hacer la rebaja de los servicios públicos en la ciudad? Le dije, alcalde, respaldo total, porque es una buena medida, la gente está necesitada, necesitamos darle a la gente ayuda. Entonces, mire, verá, cuando a uno lo consultan, Orlando, entonces, eso es lo que digo. Entonces, yo no tengo trofeos, Orlando. No, seguro que no, usted me conoce a mí. Yo no me voy a vanagloriar. Ya entonces me contestaron a don Fabio que no hay trofeos. Vamos, don Víctor. Continuamos con Álvaro Eduardo Salazar. Dice, ¿por qué cuando plantea errores en la administración pública no plantea simultáneamente las alternativas de solución? Orlando, por una cosa, y Álvaro Eduardo Salazar, que es un amigo de toda la vida, desde el colegio, aunque él estudió en otro colegio y yo estudié, pero fuimos contemporáneos. Y estimo mucho a Álvaro Eduardo y todo. Y Álvaro Eduardo me conoce a mí cuando yo fui diputado, que le tocó, él era secretario de Hacienda, y sabe que yo fui un tipo que siempre actué con argumentos. Con Álvaro Eduardo tuvimos una discusión que después el tiempo me dio la razón, Orlando, me dio la razón, cuando nos pusimos en contra de la privatización, de la comercialización de los licores de Caldas en Risaralda, que los privatizaron con una firma Escobar y Aria, ¿se acuerda? Y después vinieron, hicieron unos desastres, dejaron eso tirado, el departamento perdió. Entonces, y nosotros nos opusimos, le dijimos, hombre, con argumentos, vea, es que el contrato era un contrato, pero ganancioso para Risaralda. Orlando, yo me acuerdo, si la memoria no me falla, es que Risaralda compraba los licores de Caldas y los pagaba y se los traía. Y cuando los facturaba vendiéndolos a tercero, los pagaba a los 2 meses. Entonces, la caja que tenía Risaralda, que mantenía por la comercialización de los licores de Caldas, era una caja que la plata rumbaba.
Y entonces el departamento podía cumplir sus obligaciones, manejar buena caja, manejar cosas, y fueron y lo entregaron. ¿Qué más argumentos que ese? Y él estuvo de acuerdo con el Secalaes y él lo privatizó y fracasaron. Entonces yo tenía los argumentos. Orlando, cuando en el año 95, 96, con mucha gente como Juan Guillermo Ángel, Aurelio Suárez, nos opusimos con argumentos a la no transformación como la hicieron de las empresas públicas. El tiempo nos dio la razón. Cuando les dijimos, ¿cuál es el afán? Yo voté. Por ejemplo, que la gente no sabe, yo voté un proyecto de acuerdo que era capitalizar a la empresa de telecomunicaciones de Pereira con EPM. Ese proyecto se votó a finales del año 97 y yo lo voté. Porque yo dije, estoy de acuerdo en que se capitalice y se haga una alianza con Medellín, capitalizados, sin necesidad de vender, para no coger la plata y volverla, para tener renta. Y nos opusimos a la venta. ¿Qué quedó de la plata de la Telefónica? Muy poco se invirtió bien, muy poco. El resto lo dilapidaron, Orlando. Pereira tiene una dirigencia y tiene una ciudad tan poderosa que con un buen manejo de la empresa de energía se hubiera podido salvar la empresa. ¿Había con quién? Hay ingenieros, hay administradores, economistas, gente correcta. Pereira tiene valores, tiene gente que se ha educado bien, porque fueron a capitalizar y a entregarle eso a terceros. Hoy tenemos la segunda energía más cara del país, después de Enertolima. Los grupos de Nule son los que tienen la energía más cara en el país. Tengo los argumentos, ahí están, yo los he colgado en la página. Y no es hay que inventárselo, es bajarlo de las páginas donde están las estructuras tarifarias de las empresas cada mes. Yo tengo una estructura tarifaria que hago mes a mes de 10 empresas en el país, Orlando. Entonces, hemos tenido argumentos. Ahora, no hemos sido gobierno, ni hemos hecho una coalición para que se nos atienda, Orlando. Pero hay cosas para que, claro que hay argumentos. ¿Cuál es el afán de hacer el APP del aeropuerto Matecaña? ¿Cuál es el afán? ¿Cómo no era posible Pereira con una central como la que tiene el aeropuerto? Y durante un tiempo, si hubieran sido juiciosos, no hubiéramos dejado que el aeropuerto se hubiera caído. El aeropuerto tuvo la última reforma en el 76. 1976, 30 de agosto, con Alfonso López, que vinieron y era don Gonzalo Vallejo, gobernador del Risaralda. Y se hizo la inauguración del aeropuerto, de las nuevas instalaciones. Orlando, en 40 años se dedicaron a sacarle y no hicieron un ahorro. ¿Cómo que en 40 años no fuimos capaces de hacer un ahorro para tener un ahorro para modernizar el edificio? No quisieron. Entonces, cuando uno les dice eso, no les gusta, Orlando. Pero hay cosas para hacer. ¿De dónde saca uno los argumentos? Del diario vivir, del trasegar de todos los días, de escuchar al uno, de escuchar al otro, del ciudadano corriente, del empresario. Pero esa gente no escucha, Orlando. Pero aquí nos podemos quedar hablando muchas cosas, y mucho tiempo. Pero yo le digo, un argumento está es que ni siquiera los tengo yo. El municipio de Pereira contrató unos estudios con una empresa que se llama Transconsul. Le pagó 1.000 millones en el 2016 para actualizar los estudios de integración del sistema integrado de transporte y trazar las líneas de cable y las posibilidades de ellas y la prioridad de las mismas. Y la prioridad de esa línea a Tokio era que eso no tiene cierre financiero. O sea, era la línea de las líneas que estaban en las órdenes de prioridad, no estaban ni siquiera dentro de las primeras. Y se muestra que no es ni prioritaria ni tiene cierre financiero. O sea, y por encima de todo el mundo, con argumentos, que pusimos argumentos con ingenieros, usted vio a la gente en el debate, gente de los gremios, de Hacienda, y lo que hizo el alcalde fue atropellar a todo el mundo y no yo. Hoy tienen problemas. Y después cuando la pongan a funcionar, ahí van a decir, ahí sí que necesito que ellos saquen los argumentos. O sea, argumentos hay para hacer cosas y de construir colectivamente, Orlando. Y no es que yo los tenga, es que la necesidad de construir en manera colectiva, entre todos construir, Orlando. Muy bien. Don Víctor, nos quedan 2 más en la pimienta. Hágale. Correcto, Orlando. El siguiente es Adrián Zuluaga. Dice, ¿por qué cree usted que aumentaron los cultivos ilícitos en Colombia desde el año 2013 al año 2018 después de dar una gran batalla? Porque la historia nos lo ha enseñado. Y para los que
quieran, sin necesidad de mucho aspaviento, lean la columna de hoy en Los Danieles de Daniel Samper Pisano, de lo que ocurrió en los Estados Unidos en los 20 del siglo pasado con la prohibición del alcohol. ¿Qué es lo que está pasando con la coca? Que los grandes países están consumiendo demasiado. Y al final, y estas zonas que son tropicales son las que producen la hoja. Entonces esto se volvió un negocio. Entonces aquí lo que hay que cambiar es la política de combatir esa política antidrogas montada por los gringos desde Richard Nixon. Está fracasando. Nosotros estamos poniendo los muertos, el desplazamiento, la pobreza, la fumigación, estamos sacrificando a los jóvenes y ellos se quedan con los flujos de capital, se quedan con los grandes negocios que son los precursores químicos que se utilizan en el proceso de la fabricación de la cocaína, se quedan con eso, se quedan con los flujos de capital y nosotros nos quedamos con lo perverso. Entonces, y ante una situación de que Colombia al campesinado lo tiene abandonado, sin vías, completamente en la pobreza, sin una política agraria, con unas importaciones de alimentos masivas, donde el campesinado colombiano y el productor colombiano no es capaz de competir, pues al final la gente tiene que ponerse en los cultivos ilícitos. Y por lo tanto, lo que hoy decía Santos en la conferencia o en la charla que hizo con los Danieles, que respaldaba el proyecto de Iván Marulanda Gómez, que presentó al Senado de la República, que es el senador de los Verdes, que tiende a esa cosa. Tenemos que entrar en el mundo civilizado a una política antidrogas diferente, donde el Estado tenga el control. Y esto hay que quitarlo. Y que los Estados Unidos, si quieren colaborar, que dejen de consumir, pero están consumiendo, alguien los tiene que proveer, Orlando. La gente tiene que entender eso, es una cosa simple de oferta y demanda. Y el problema es que la oferta está acá porque hay en estos países tropicales, que en Bolivia, Perú y todo, es donde se produce la hoja de coca. Si la produjeran ellos, tendrían el negocio completo, en la ruta completa a los gringos. Pero como no la pueden producir, Orlando, nos dejaron a nosotros la parte sucia. Estamos sufriendo. Si no cambiamos esa política antidrogas, vamos rumbo al fracaso. Es mejor todo ese esfuerzo dedicarlo al campesinado, a producir, a educar y no a fumigar y a matarnos. Que lo que necesitamos es cortar esa racha de muerte y de sangre que tenemos. Eso es lo que necesitamos. Y para todo tenemos que ser novedosos en las propuestas, novedosos en los alcances, desprendidos. Tenemos que ir más allá, amar la vida, creer que la sociedad se merece mucho más y que somos capaces de tener una sociedad muy diferente, Orlando, a la que tenemos hoy en día. El principal productor de marihuana en el mundo es California, para ayudarle a claro. los argumentos, ingeniero. Bueno, última pregunta, la Pimienta. Víctor. Cerramos con Álvaro Franco González con ese comentario. Muchos admiran su labor quijotesca, pero dicen que es difícil trabajar en equipo con usted, pues no toma en cuenta las opiniones de los otros miembros de su grupo de apoyo. Pues no sé por qué la gente, Álvaro, habla de eso, porque hay una cosa, Álvaro sabe que eso es una tarea muy difícil. Y si algo he tenido yo es que en esta tarea difícil, en esta tarea quijotesca, como él bien lo expresa, de luchar contra toda esta corruptela, y donde la gente en medio de esta crisis, la gente va detrás de algo porque tiene que solventar su problema de trabajo o su necesidad de vivienda o colocar a su hijo o educarse. Mantener yo, por ejemplo, tantas personas alrededor, jóvenes del polo que me apoyan, que se sacrifican por mí, que trabajan, que los oigo, que mire, si yo no fuera tan difícil, ¿por qué razón le di espacio a personas, por ejemplo, como este señor Daniel Silva? A Daniel era un desconocido y cuando llego le dije, abramos el espacio a Daniel. Pregúntele a Adriana González cómo he sido yo de amplio y de abierto con las mujeres y con ella en especial, que es una mujer tan inteligente, que le dije, si me toca trabajar por usted, trabajo. Si me toca pegar afiches por usted, los pego, porque yo lo quiero. Lo que pasa es que lo que a la gente no le gusta de mí es que yo no cambie a ciertas cosas. No, es que hay que ir a hacer una alianza y hay que ir a recibir plata de fulano. Eso no, conmigo no va con eso.
Entonces, entonces dicen, entonces no se puede hacer la política con usted porque necesitamos plata, necesitamos unos contratos. No, no, así no. Entonces eso es lo que al final Álvaro no comprende y muchos no comprenden de que esa es la tarea tan difícil. Pero yo en el Consejo de Pereira mantenía la puerta abierta, a todo el mundo escucho, peleo por todo el mundo peleo, por todo el mundo estoy en la calle luchando. Si fuera porque yo fuera tan egoísta, estaría en lo mío. Yo no estoy nunca en lo mío, Orlando, y en eso lo reclamo. Y yo creo que uno de los grandes valores que tengo yo, es que a mí me gusta por la gente, me gusta que la gente, que todo el mundo tenga. Y que yo soy un hombre lleno, yo tuve oportunidades, me pude educar bien, tuve un buen papá. Yo no soy un hombre rico, ni quiero serlo. Vivo bien. Yo no tengo fortuna, pero vivo bien. Entonces yo peleo para que los demás tengan. A mí todo el mundo me llama y me dice, ingeniero, un favor, ¿por qué no va a tal audiencia? Y es que nos van a sacar de tal licitación. Ya camine, voy allá y me lleno de argumentos, fotocopio, voy, peleo por la gente. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Eso es lo difícil de hacer equipo, ¿no? En esa no, tampoco esa no la comparto del todo. Podré tener no soy tampoco pues un hombre perfecto, no me tacho de eso, pero tampoco soy tan mala persona pues para que a mis amigos, mire que yo en el polo trato de unir, no me meto en conflictos, apoyo al uno, apoyo al otro, caminemos para adelante, tratar de construir un partido. A mí no me gustaba, voy a decir una cosa, y yo fui amigo de Sergio Fajardo por ahí en el 2001. Estuve en Bogotá cuando estuve con Mocus, con Petro, con una cantidad de gente. ¿Te acuerdas cuando hicieron el primer que llamaba Polo Alternativo? Que eso fue con ese artista, ¿te acordás? Ese artista que trabajó con, ¿cómo era que llamaba? Que fue el concejal de Bogotá, Orlando, que fue del Partido Verde o algo así, o del Polo. Un actor, sí, un actor, sí. Un actor. Con ese tipo nos reuníamos en Bogotá en las oficinas de la Corporación Financiera de Caldas, en ese edificio. ¿Cómo? En la Corporación Financiera. Creo. Moisés Angulo, como Moisés Angulo. Y nos reuníamos en una oficina de la Corporación Financiera de Caldas que quedaba en la carrera séptima entre calles 72 y 73, al norte. Y yo viajaba a Bogotá y reuníamos porque queríamos construir un partido nacional y con Lucho Garzón. Yo estaba en eso, todo estaba en esa cosa. Y le gastaba eso, iba a Bogotá a reuniones y con Fajardo. Y estuve con Fajardo en esa época. Después Fajardo estuvo acá. Yo era con Robledo. Cuando Robledo dijo, no, estamos con Fajardo, dije, acepto. No me gusta en algunas cosas, pero acepto y hago campaña. Bien, porque yo soy disciplinado. Y punto. Y acepté y hice la campaña. Entonces, ¿qué más quieren? Somos disciplinados, aceptamos las cosas. Entonces, estamos tratando de construir, no es fácil, no es fácil. Bueno, llegamos a la parte que a mí más me gusta de este programa, ingeniero, y usted que lo ve cada 8 días, entonces ya debe saber que es la parte de emoción y espíritu. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer es la pregunta con que abrimos este espacio. ¿Cómo le gustaría morir a Carlos Alfredo Croswell? En paz. Y creo que voy a morir en paz. Y vamos a morir, por ejemplo, como murió mi mamá y mi papá. Murieron en paz, sin sufrir. Se entregaron el alma al Creador y se fueron. No tuvimos ningún sufrimiento, lo aceptamos. Y creemos que era un paso importante en la trasegar de la existencia a la eternidad. Porque mi papá y mi mamá fueron personas espectaculares. Entonces yo quiero morir así. Y trato por eso me cuido, para que la vida lo coja uno y ¡pim! Se fue rápido. Y si le toca a uno de otra manera, hay que aceptarla y bajarle a la cosa. Recuerda ser concreto en la respuesta. Una palabra, dos, una frase máxima. Bueno. ¿Usted cree en algo que jamás ha visto? En algo que jamás he visto. Pues en el bien, creo en el bien. Lo que se ve muy poco, pero lo creo en él. ¿Cuál es el rasgo que más odias de tu personalidad? Hablar tan duro.
Muy bien. ¿Cuál es tu mayor extravagancia en la vida? Lo más raro que has hecho. Lo más raro. Me presentaba al Senado. ¿Cuál es tu mayor miedo? A que dejen de quererme los hijos y la mujer y todo. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz en tu vida? Siempre. ¿Siempre has sido feliz? Sí. Bueno, está bien, vale. ¿Qué invento casero de los que hay en la casa le sigue deslumbrando? Que usted diga, esto es una maravilla. El horno. Carlos Alfredo Cródigo, ¿de usted qué se ha robado en la vida? Que me he robado. ¿De que ha robado algo alguna vez? Pues olvídese, chiquito, adolescente, Sí. se robó algo. De pronto, lápices, sacapuntas. Esas cosas que, Orlando, que venían tan novedosas, que venían de unos sacapuntas que tenían una cabeza, tenían algo. Entonces, de pronto, cada uno. ¿Quién es la persona que más lo ha influido en la vida? Mi papá. Si usted pudiera decidir cómo reencarnar o en qué reencarnar o en dónde reencarnar, ¿qué decidiría? En mi papá. ¿En qué? Repite. En mi papá. Reencarnaría en mi papá. Wow. Muy bien. Bueno, la última. Recuerden que esta parte final es Carlos Alfredo político y Carlos Alfredo la persona. Entonces, cierra esta entrevista. Despídete. Carlos Alfredo la persona y Carlos Alfredo el político. Tú eras cuál arranca. Bueno, como político, los invito a todos a que sigamos adelante, que tenemos que seguir respaldando el proceso de paz, que estamos atravesando una época dura, pero vamos a salir, que debemos buscar la paz, la reconciliación y la no repetición. Colombia tiene que acabar la barbarie. Yo desde que tengo uso de razón, desde mis 4 años que tuve esa razón, hemos vivido en la violencia y eso no es posible. Y como hombre, como ser humano, los invito a que construyamos una sociedad mejor. Necesitamos una mejor sociedad, una sociedad que nos brinde muchas oportunidades, pero que ante todo nos dé lo más grande que tenemos. Es que en una sociedad donde podamos ser felices todos en igualdad, ser felices. El tránsito en la vida lo hacemos para vivir felices y para eso debemos lucharlo. Abrazo partido y vamos a conquistarlo. Lo vamos a hacer. Somos capaces en la medida en que seamos capaces de aunar esfuerzos, de dejar a un lado ciertas rencillas o algunas aspiraciones personales, subjetivas, y cuando seamos capaces de construir lo colectivo. Vamos hacia adelante y soy altamente optimista que Colombia va a trascender mucho más allá. Estamos pasando una etapa crítica, pero esto lo vamos a lograr sobrepasarlo. Creo que así es, porque veo una juventud y una gente con muchas ganas de construir un país y en permanente movilización. La persona, el ser humano, ¿qué? ¿Cómo te despedirías? Yo, ¿no? Como me conoce la gente, yo soy una persona, yo soy buen amigo, soy incondicional de mis amigos, soy solidario. Mi mamá y mi papá me enseñaron unas cosas que yo practico mucho. Mi mamá, por ejemplo, decía una frase que le decía a uno todo el día: pórtese bien y ayúdele a la gente, porque la vida es como una rueda de Chicago. Unos días está arriba y otras abajo. Y eso es así. Y mi papá decía: ayúdele a la gente, que al final de la vida la gente le recompensa. Y yo tenía muchas, con mi papá tenía, siendo muy niño y joven, tenía enfrentamientos con mi papá, porque mi papá era mi papá era agente viajero y viajaba por todo el occidente, por todos esos pueblos. Y mi papá se traía a Orlando todos los mandados que había que hacer, todos los traía.
Mi papá se encontraba con un señor, por ejemplo, por allá en el Dobio, en los años 66, 67, y le decía, ay, vea, usted que va para Pereira, necesito mandar una caja, que tengo una hija que vive en Santa Rosa de Cabal, y necesito que me le llegue porque es una cosita para ella y qué tal cosa. Y mi papá se traía esa caja y me decía, mañana, después de que venga al colegio, le voy a bajar la plata, va y coge Arauca, ahí en la 13, se va para Santa Rosa y me lleva esa caja. Y yo le decía, pero usted sí es muy lambón. Le decía, si me vuelve a decir, le pego. Entonces, me decía, y yo, entonces mi papá, uno iba por la calle y venía una señora con una caja y decía, recoge la caja y llévesela. Tal cosa, cárguele. A mí, yo era muy bueno para las matemáticas, para la geometría, para el dibujo técnico, para hacer cosas de volúmenes. ¿Te acordás en el colegio que le ponían a hacer unos decaedros, todas esas cosas que hacían en volúmenes? Yo era un hacha para eso, un hacha. Bueno, muy bueno. Entonces llegaban todos mis compañeros del colegio a la casa y hacían cola para que le hiciera los dibujos técnicos, para que le sacara las vistas. Entonces yo decía, no, yo me voy a acostar. Y mi papá decía, no señor, se queda ahí y le termina los trabajos a los amigos suyos. Y le decía a los amigos míos, váyanse para la casa, que él les va a terminar esto. Y me tocaba. Entonces yo aprendí de eso y resulta que en la vida todo eso lo hice. Y después aprendí que eso era novedoso, tener amigos, servirle a la gente. Y le cuento una cosa, de una cosa que me precio, de tener buenos amigos. Aquí hay gente, y no digo quién, Orlando, yo tengo amigos, personas de aquí de Pereira que me llaman y me dicen, Crosby, si tiene una necesidad, bien pueda llame, que aquí estoy para servirle, lo que necesite. Y me llaman. Hay gente que me llama y dice, ¿qué hubo, Crosby? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Qué necesita? Nada. No, que vea, eso para mí, y en la calle la gente como me trata y todo, yo vivo bien. Yo me siento, creo que en lo humano y en lo que he hecho, he recogido. Y eso se lo doy a mi papá y a mi mamá, que se entregaron por mí, por nosotros todos. Una frase. Tengo una familia encantadora. Los hermanos somos unidos, todos somos unidos en la casa, todos. Tengo unos valores increíbles. Y todo eso lo hicimos a través de mi papá y mi mamá y mis tíos y todo. Y entonces yo soy un ser humano que aprecio todas esas cosas. Ese soy yo. Bueno, en una frase, Carlos Alfredo, ¿cuál es tu futuro? Mi futuro, por la paz y la reconciliación. Muy bien. Bueno, ese ha sido Carlos Alfredo Crosby. Ya saben que este programa queda en redes sociales. Lo retransmitimos los martes por YouTube. El próximo domingo a las 8 de la noche, estamos viendo que el horario como que funciona muy bien. Tuvimos una gran audiencia, como que nos va a tocar pasarnos para las 9 de la noche. A las 8 de la noche nos esperamos con Maurier Valencia Hernández, el director de la Caja de Compensación Familiar. Una excelente persona. Una excelente persona. Una excelente persona. Nos estará acompañando. Bueno, ya lo aprecio de toda la vida. Me parece un hombre servicial. Bueno. Ya oyeron la campaña que les va a hacer Carlos Alfredo a nuestra audiencia el próximo domingo a las 8. Gracias, y si Dios quiere, entonces hasta la próxima semana. Gracias, Carlos Alfredo, gracias a Víctor, gracias a Claudia Esperanza y a todos los que estuvieron en cámaras. Muy querido, una buena noche y mucha suerte a todos. Gracias por todo.